La mayoría hemos escuchado sobre el síndrome de Down. Trata de un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en los niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas como trastornos digestivos y cardíacos. Los niños y los adultos con síndrome de Down tienen un aspecto facial definido. Si bien no todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas características, algunas de las más frecuentes son las siguientes: rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, fisuras palpebrales, orejas pequeñas o de forma inusual, poco tono muscular, manos anchas y cortas, con un solo pliegue en la palma, dedos de las manos relativamente cortos, manos y pies pequeños, flexibilidad excesiva, pequeñas manchas blancas en la parte de color del ojo y baja estatura. Los bebés con síndrome de Down pueden ser de estatura promedio, pero, por lo general, crecen más lentamente y son más bajos que los niños de la misma edad. Han hecho campañas para ayudar a estas personas con el trastorno, pero siempre los vemos como personas indefensas, porque son personas indefensas e inocentes. O eso es lo que nos han hecho creer. Sabemos que hay personas con el síndrome que han desarrollado una gran inteligencia, mientras otros tienen actitudes muy groseras que son justificadas porque tienen un trastorno. O eso nos hacen creer, para poder cometer cualquier clase de acto indebido, sin darnos cuenta, y solo quedan en secretos oscuros de personas con síndrome de Down. Yo tuve unos vecinos que tenían un hijo con SD. Y pude ver cómo las personas eran capaces de usar una enfermedad para divertirse, más en específico, los familiares. Cuando realizaban fiestas o en cualquier reunión, usaban a esa persona con SD y hacían que hiciera cosas inadecuadas. Los hombres prestaban a sus mujeres para que él las tocara y así ellos poderse reír. Hasta ellas les bailaban como si fuera un table. Creo que me doy a entender a qué ambiente tan tóxico exponían al chico. Y algunas personas poco serias dirían que yo tenía envidia, como en su momento me lo llegaban a decir, cuando yo les decía que eso que hacían estaba mal. Tiempo después, más que tener la razón, el tiempo les hizo ver que los malos actos que hicieron les cobraría factura. Ese chico comenzó a acostumbrarse a ese tipo de ambiente, llevándolo a todas partes. En las escuelas era un problema, porque su actitud era muy agresiva y acosante. En las calles acosaba a las mujeres, tocándolas de manera morbosa. A algunas se les hacía gracioso y a otras, por obvias razones, les causaba molestia. Su última gracia la cometería en la escuela. Una pequeña de segundo grado ingresó a los baños, para detrás de ella ingresar el chico. Él iba en sexto grado, y claro, era más grande y fuerte que aquella pequeña. Pensar en esa situación me llena de tristeza e impotencia. Iba a pasar justo lo que ya se imaginan, y no diré, debido a que me duele escribir esa palabra. Solo se quedó en un intento, pero con su mano pudo dañar a la niña. Los gritos de la pequeña hicieron que acudieran rápidamente y no dejaran que pasara nada más grave. Aquel hecho causó un enorme conflicto entre las familias y la escuela. Los familiares de la niña estaban más que enojados, mientras la familia del chico justificaba el hecho como un acto de inocencia. Las cosas se resolvieron de la siguiente manera. Como aquel chico no era consciente de lo que hacía, debido a su SD, no se le pusieron cargos y le darían tratos especiales para que no se traumara. Sé que suena tonto, pero así de injusta es la realidad. La furia que sentían los familiares de la pequeña
aumentó al ver la injusticia que se había hecho. Tomaron la justicia por sus manos y acabaron desviviendo a todos sus familiares, incluido el chico. La forma en la que lo hicieron fue horrible, pero he de confesarles que hasta cierto punto los comprendo y quizá yo haría lo mismo si le llegaran a hacer lo mismo a mi niña. No puedo decirles que todos son malos, pero no me gusta convivir con ellos, no por discriminación, sino por lo que pude ver. Lo que les voy a contar me pasa actualmente. Hace 5 años me mudé a Guanajuato y he conseguido un trabajo que queda en el centro. Ahí mismo hay un hombre con SD y se la pasa en las calles creando desastres. Para las personas de ahí ya se les hizo costumbre y lo toman a burla. En mis primeros encuentros con él me pedía que le diera dinero y pues al ver su condición le daba 5 pesos. Sé que no es mucho, pero él me exigía más. Yo le explicaba mi situación y no parecía importarle. De ahí en adelante ya solo llegaba a molestarme. Las primeras ocasiones trataba de alejarlo educadamente para no generar un conflicto innecesario. Cosa que él no entendía. Ese señor con SD me agarró un odio y comenzó a molestarme. Día a día se encargó de molestarme, gritándome, pegándome, aventándome cosas y haciendo mi jornada laboral pesada. Las personas que presenciaban eso solo se reían. De hecho, lo incitaban a molestarme y me decían que solo estaba jugando, que no me enojara. Yo sabía que no debía tratarlo como una persona normal y que debía tenerle mucha paciencia. Les juro que me estresaba, como no tienen idea, ya no soportaba verlo, porque sabía que solo me molestaría. El día de ayer, viernes 12 de julio del 2024, mi paciencia se agotó. El señor llegó a molestarme con más ganas de lo normal. Se paraba al lado mío y me sacaba la lengua, comenzaba a remedarme, también me aventaba cacahuates a la cabeza y comenzaba a lastimarme físicamente. Los cholos que estaban ahí riéndose de lo que pasaba, le dijeron que no se atrevía a aventarme un bote de agua sucia, con la que ellos habían lavado unos trapos sucios. En ese momento yo estaba atendiendo a un cliente, por lo que solo los escuchaba. No creía que fuera capaz de hacerlo, pero si dudaba, en sí lo haría. Me enfoqué tanto en atender al cliente que preferí olvidarlos a ellos. Cuando en eso siento como me aventaba la cubeta con agua sucia. En mi enfado, le dije que qué le pasaba y lo empujé. La verdad sí lo empujé fuerte y con coraje, cayendo él sobre unas cajas de cartón. Aquel señor se levantó llorando y haciéndose la víctima, pero al momento de aventarlo, todos los cholos corrieron a pegarme y solo me hice bolita. Y para mi mala suerte, los demás vendedores también reclamaban mi acción, justificando la de él. Este ha sido mi momento más horrible de mi vida. Quiero regresarme a mi casa. Siento miedo. Impotencia. Coraje. Lo malo es que me pagan hasta el martes, 16 de julio. Necesito el dinero para irme a Tijuana, de donde no debí salir. Si alguien lee esto, por favor denme la fuerza que necesito, aún debo ir por mi pago, pero tengo pánico de salir y ser agredido. No me importa dejar todo lo que he conseguido, solo quiero estar tranquilo. En lo personal, a mí me desagradan este tipo de personas con SD, ya que tuve una mala experiencia con un adolescente que tenía esa condición. Un día fui a la clínica con mi esposo, llevaba a mi bebé en brazos, y de repente se acercó este adolescente con una botella a querer pegarle en la cabeza a mi bebé. Mi esposo reaccionó rápido, y le detuvo la mano, y lo regañó. De inmediato llegó la mamá del chico en su defensa, diciendo que él solo quería acariciar al bebé. Mi esposo es dentista, y en un día que fui a visitarlo de sorpresa, estaba atendiendo a una chica con SD. Al momento de abrazarlo y darle un beso en la boca, la chica se levantó y me comenzó a jalar del pelo, gritando que dejara a su novio. Ambos nos sacamos de onda, y su mamá se la llevó inmediatamente. Pero eso me puso a pensar, si todos los que tienen SD son así de agresivos compulsivos. Yo no puedo estar cerca de esas personas, y menos si son niños. Hace varios años, fui a un similares,
ya que tenía un dolor de garganta, y al lado mío estaba una señora, con su hijo que tenía SD. De la nada, el niño me mordió la pierna. Fue una mordida muy fuerte, que me llevó al hospital. Hubiera sido más grave, si no es porque le abrí el hocico a la fuerza. Todo porque el señorito se sentía tiburón. No es gracioso, pues eso me dejó una cicatriz de por vida. Cuando trabajé en un restaurante en Guadalajara, llegaba un señor con SD y le regalaban la comida, cosa que se me hizo chido. Pero el contexto era muy desesperante. Si a ese señor se le cobraba, se enojaba y comenzaba a hacer un desastre, entonces para no hacerlo enojar, le regalan un plato de comida. Aparte tiene SD, las personas lo defenderán, aunque no lo merezca. He trabajado en programas de ayuda para personas con SD. Y les puedo confirmar que la mayoría son agresivos. Y algunos no miden lo agresivos que pueden llegar a ser, causando graves lesiones a las personas. Otra cosa es que algunas personas con SD usan su condición para abusar de las personas, aun sabiendo que están más sanos que otros pacientes con SD. Pero su apariencia hace que pasen desapercibidos.